Ya, empezamos con la pregunta 1, el segmento de otorrino. Ya tenemos 58 conectados, así que 52 son los que han rotado. Ya, la pregunta 1 dice, varón de 22 años de edad que acude a emergencia por recibir puñetazo en la cara tras una pelea hace un día. Se queja de dolor, además de dificultad respiratoria obstructiva. Al examen se palpa crujido del dorso nasal. A la rinoscopía se evidencia lesión que obstruye toda la fosa nasal de consistencia blanda. ¿Cuál es la medida inicial del manejo? ¿Ya? Ya sabemos que según el cuadro clínico que nos describe es una fractura, ¿no? Porque hay un crujido a nivel de dorso nasal. Entonces ya tenemos una fractura. En toda fractura tenemos que estabilizar y colocar hielo. Pero ¿por qué la A no es la clave? Porque la A dice estabilización y colocación de hielo. Ahí es donde muchos se han confundido, es porque en el examen físico nos demuestran que en la rinoscopía tenemos una lesión que obstruye toda la fosa nasal con consistencia blanda. Entonces, dentro de las emergencias en nariz sabemos que dentro de la fractura tenemos que evaluar si hay o no hay hematoma septal. En este caso, sí nos describen que hay un hematoma septal. Obstruye toda la fosa nasal de consistencia blanda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es incisión y drenaje del hematoma. La clave es la C. ¿Para qué? Para evitar que haya una perforación septal posterior. Y recordemos que ya tiene un día. Pregunta 1, clave C. La pregunta 2. Paciente mujer de 30 años refiere desde hace una semana, después de haber recibido un golpe en la cabeza con una pelota, o sea, postraumático, presenta sensación de giro intenso, o sea, hay un vértigo cuando se levanta de la cama y al girar la cabeza, un vértigo posicional, porque está girando la cabeza. Presenta varios episodios de unos 30 segundos. Es un vértigo posicional y es de corta duración, 30 segundos. Y a veces va acompañado de náuseas y vómitos. Marque la afirmación correcta con respecto al caso clínico. Entonces, primero ya sabemos que el diagnóstico es un vértigo paroxístico posicional benigno. Muchos han marcado enfermedad de Meniere postraumática. No existe el Meniere postraumático. El Meniere aparece de manera brusca, asociado a alimentos altos en sodio. No hay un Meniere por trauma. No existe, es Meniere nada más si el caso fuera, ¿no? Pero nos tendrían que decir que el paciente tiene tinnitus, tiene hipoacusia, tiene sensación de oído tapado y tiene vértigo. No nos habla de tinnitus acá, no nos habla de hipoacusia, y esto es post-trauma, o sea, se caí y se le han golpeado, entonces no encaja en un Meniere. Aplicar protocolo HINS, al aplicar protocolo HINS podríamos determinar la etiología, ¿no? Podría ser en caso de que sospechemos de un vértigo de origen central, pero en este caso no hay sospecha de vértigo central, porque no nos habla del nistagmo ni nada. La clave se dice su fisiopatología corresponde a la canalolitiasis y cupulolitiasis de la cóclea. ¿Por qué esa no es la respuesta? Porque no nos habla del nistagmo, ¿no? Nos tendría que decir nistagmo horizonte rotatorio, nistagmo vertical, nistagmo horizontal, nos tendría que describir el nistagmo. Y no nos describe el nistagmo, entonces no sabemos si es una canalo o cupulolitiasis. Clave D dice, la maniobra de Distal Pie evalúa el canal semicircular anterior. Falso, Distal Pie evalúa el posterior. El tratamiento corresponde a maniobras de reposición vestibular. Esa es la clave, 2E. Porque si pensamos en un vértigo paroxístico posicional benigno, el tratamiento es hacer maniobras de reposición vestibular. 3. Paciente varón de 4 años que acude con madre a la consulta por referir que cursa con apneas de sueño a repetición, asociado a roncopatías y 7 episodios de faringomigdalitis que se evidencian detallados en la historia clínica en el último año. Y ahí nos está dando todo un cuadro clínico de una hipertrofia de adenoides. Hay apnea, hay roncopatía, hay cuadros de faringomigdalitis a repetición, 7 en un año,
¿Qué indicaría para su abordaje diagnóstico? El gol estándar para hipertrofia de adenoides es la radiografía de cabo faríngeo. La clave de la 3 es la B, B de beso. 4. Adolescente varón de 15 años que ingresa a la emergencia por presentar sangrado activo al hurgar la nariz. O sea, cuando se suena la nariz, sangra. Si ya le realizaron un taponamiento anterior y no cede al sangrado. Además, refiere que desde hace 2 meses presenta congestión de fosa nasal izquierda. Acá hacen énfasis que es una congestión unilateral, es un solo lado. Y episodios recurrentes de epistaxis. La causa más probable. Siempre que vean un varón joven con sangrado y obstrucción nasal, hay que descartar un nasangiofibroma juvenil. Por eso la clave de la 4 es la C, C de casa. ¿No? Porque es varón, joven, obstrucción nasal unilateral y epistaxis, ¿no? Sí o sí hay que descartar mediante una tomografía que no tenga un nasangiofibroma juvenil. No pueden ser varices septales, porque no nos dicen que evidencia varices septales a nivel de la rinoscopía, y las varices septales no presentan congestión nasal unilateral. La varice nasal puede tener congestión bilateral, pero no nos harían énfasis en la unilateralidad, como en este caso. Pregunta 5. Paciente varón de 45 años con antecedente de hospitalización en UCI durante un mes debido a neumonía por COVID. Entonces ha estado intubado. Refiere que al alta presenta disfonía y disnea. O sea, hay cambios en las cuerdas vocales y a nivel subglótico también. Además, durante la entrevista se observa estridor. O sea, ya es evidente, ¿no? Determine la causa más probable. La clave es la C, estenosis subglótica por edema. Se ha estenosado, se ha achicado, porque recuerden que ha estado intubado un mes. No puede ser parálisis de cuerda bucal, porque no nos hablaría de disnea, solo nos hablaría de disfonía, ¿no? Laringitis por reflujo no tendría que haber estado intubado para que sea una laringitis. Laringomalacia, no, muchos han marcado laringomalacia. Laringomalacia es una malformación congénita, se da en los recién nacidos, no en adultos mayores. Para edema de Reinker es un edema a nivel de cuerda bucal. Tendríamos que tener al menos una nasolaringoscopía o una laringoscopía para evidenciar el edema de las cuerdas bucales, ¿no? Entonces la clave de las 5 es la C, estenosis subglótica. 6. Paciente varón de 54 años de edad, hipertenso, con tratamiento irregular, el cual refiere que desde hace una semana acude a farmacia por presentar dolor de pecho, en donde le indican aspirina. O sea, de por sí ya sabemos que está anticoagulado. Ingresa a emergencia por presentar epistaxis que no remite la digitopresión. O sea, se presiona y no para. Ni a la colocación de mechas hemostáticas con oximetazolina. Ya le pusieron mechas con un vasoconstrictor y sigue sangrando. No nos hablan que le han colocado solo las mechas con oximetazolina. Ya, al examen físico evidenciamos sangrado nasal activo en fosa nasal derecha, pero no se ve el vaso. Faringe con sangrado residual. ¿Cuál es la medida inicial? Entonces, la inicial es digitopresión, pero ya le han hecho. Luego, colocar mechas hemostáticas con oximetazolina o epinefrina, ¿no? Para hacer vasoconstricción. No para. ¿Ya qué es lo que tenemos que hacer? La clave es la D. Colocamos esponjas hemostáticas. Puede ser hemogelita, hemocolágeno. Si no para, recién haríamos un taponamiento nasal con mechas, ¿no? Mechas de gas. Si no para, ya pasamos a el taponamiento posterior. No puede ser la A, porque nos dicen cauterización de punto de sangrado. No nos explican, no dicen que se ve el vaso como para poderlo cauterizar. Si nos dicen se evidencia vaso con sangrado activo, pues obviamente podríamos cauterizar, pero acá no lo vemos. Entonces la clave de las 6 es la D de dedo, taponamiento nasal anterior con esponjas hemostáticas.
7. Paciente mujer de 45 años de edad, la cual cursa con dolor facial. Ya hay dolor en cara, asociado a descargas posteriores. Dolor en cara, descarga posterior, hay cefalea, sensación de cabeza pesada después del proceso respiratorio alto. A la endoscopía nasal se evidencia secreción purulenta, o sea, ya estamos ante una sinusitis, ¿no? Como diagnóstico. Pero no sé, acá nos ponen proveniente del meato medio derecho. ¿Cuál es la localización más probable de infección? Nos están pidiendo de dónde es la sinusitis. ¿Quiénes desembocan en meato medio? ¿Cuáles son los senos paranasales que desembocan en meato medio? Senos maxilares y el seno frontal, pero no dicen derecho. Así que la clave sería o seno maxilar derecho, que no hay, y la clave es B de bebé, seno frontal derecho. 8. Mencione lo falso con respecto al protocolo de Hind. El protocolo de Hind nos va a ayudar a diferenciar el vértigo periférico del vértigo central. Entonces nos piden que marquemos lo falso. Ya. Dice, evalúa nistagmo, sí, verdadero. TESHI, verdadero. Impulso encefálico, verdadero. Nos piden lo falso. Sirve para diferenciar vértigo agudo de origen periférico versus de origen central, verdadero. C. La resonancia magnética es más útil dentro de las primeras 24 horas. Falso, es más útil dentro de las, es menos útil dentro de las primeras 24 horas. Entonces la clave de la 8 es la C. 9. Sobre otitis crónica, señale lo correcto. En la otitis adhesiva hallamos timpanometría con curva C. Falso. La perforación timpánica es característica del colestetoma congénito. El colestetoma no es congénito, es una patología adquirida por manipulación. Los bolsillos de refracción se hallan en la pars tensa y pueden generar erosión ósea. Esa es la clave. C o 9, C. 10. Marque lo correcto con respecto a las hipoacusias. La presbiacusia se caracteriza por audiometría con caída en umbrales de frecuencias graves. Falso, caen los agudos. El tratamiento de elección de las hipoacusias súbitas son los corticoides sistémicos y timpánicos. Verdadero. En la hipoacusia súbita, el tratamiento inicial es corticoide bioral. Si no remite a la semana o 5 días, iniciamos con corticoide intratimpánico. La clave de la 10 es la B de bebé. Listo, chicos, recuerden que cada pregunta vale un punto y se va a sumar a su otro examen. ¿Alguna duda, consulta? Nada, ok. Todo claro. Todo claro, doctora. Con otro segmento. Dime, ¿alguna duda? Hola, buenas noches. Rosemary, Doctor, dígame. has dicho la pregunta 9. ¿Cuál es la clave? 9E. 9E, ajá. La clave ¿la puedes repetir, por favor? 9E. Ajá, Ya. 1, describe. C. 2. No, repite la clave, o sea, ¿qué es lo que dice la clave? Porque creo que has Ya. descrito la A ver. C. 9. Sobre la otitis crónica, señale lo correcto. A. La clave E, ¿qué dice la clave E? La clave dice, los bolsillos de retracción se hallan en la pars tensa y pueden generar erosión ósea. Bueno, la clave es otra, no sé si lo puedes revisar bien. Es la E, resonancia La E. magnética. Ajá, Clave bueno, la 9E, E, claro, ahí hablan de cuál es la... resonancia magnética. Sí, Contrapunción se debe realizar para seguimiento de colesteatoma. claro, ese es.
Esa es la clave, no estaba escribiendo otra, me parece. Sí, sí, sí. Solo, ok, es la E. Voy a repetir Ok, las claves ¿no? para que lo tengan anotado, porque creo que sí, algunos solo han anotado las claves. gracias, Nos queda ajá. todavía un minuto. Ya. 1C, 2E, 3B, 4C, 5C, 6D, 7B, 8C, 9E, 10B. Ok, listo, gracias, Ronald. Bueno, ¿alguna pregunta del área de otorrino? ¿Algún alumno que quiera aclarar tal vez alguna clave? O si no, ya damos pase a la siguiente especialidad. Bien, entonces damos pase al siguiente grupo. Mm, Ok, les habla el doctor Baltasar, ¿se me escucha? Hola. Sí se escucha, Mm, Willy. ya, ok, sí, estoy con dificultades de conexión, pero he coordinado con una alumna para que nos proyecte, no sé si puede proyectar. Ok, ahí tenemos entonces en pantalla. La primera pregunta, bueno, de las 10, ¿no? Es un casito clínico muy bonito, es un caso regional, así que no hay mucha dificultad en ello, casi todos han acertado. Eh, Bueno, en esta dice, ¿no? Un paciente de 30 años, pero debuta con convulsiones y luego el resto de los síntomas. De todas ellas, la única que más coincide tanto endémica o epidemiológicamente y por la clínica y todo ello, nos da para orientarnos a una neurocisticercosis. La migraña no, porque no está asociada a convulsiones. Tumor es otra clínica, es como si fuese una clínica más profunda, más acentuada. Un ACV o un accidente cerebrovascular también, ¿no? O sea, cerebrovascular tiene mucho componente clínico, no coincide con esto. Y meningitis TB tampoco, porque tendría fiebre, tendría antecedente, digamos, de baja de peso, su contextura y otras características que asocian a esta. Entonces, la única que coincide con la clínica y endémica sería la E, que es la neurocisticercosis. Está muy bien. La 2 también nos habla, ¿no? De un paciente con traumatismo craneoencefálico, hay alteración de sensorio, herida en el cuero cabelludo, pero nos habla sobre una fractura en la radiografía. Entonces, cuando tenemos este tipo de casos, nos orienta directamente a hacer una tomografía. Entonces, hay 4 respuestas con tomografía, ¿no? Pero por ejemplo, no podemos dar de alta su domicilio, sería ilógico, sería matar al paciente. La B, tomografía normal al inicio puede ser normal, pero evolutivamente si tiene fractura, evoluciona hacia un hematoma epidural, entonces tampoco no es. La C nos dice tomografía y cirugía. No se puede realizar ese tipo de cirugía interna, no existe ese procedimiento de fijación interna, ¿no? Sería ilógico. La D dice tratamiento, tomografía craneal y si es normal, dar antibióticos, profilácticos al riesgo. No hay mayor riesgo porque no, digamos, no hay mayor compromiso, no hay herida contigua o solución de continuidad. La única que es más acorde a esta pregunta va a ser la E. Entonces tenemos la tomografía cerebral en la cual se debe descartar lesiones asociadas y observación de 24 horas. Entre la 2 y la 5 son las mismas preguntas, solo que hubo un error de digitación. Pero bueno, están bien planteadas. Entonces, la única variación ya cuando lleguemos a la pregunta 5 va a ser la alternativa. ¿Ok? Entonces, la 2, la E. En el 3 nos habla, ¿no? Una de las siguientes secuencias de recuperación. Imaginemos un pacientito en coma y que va recuperando progresivamente. Entonces es recordarnos nomás el componente motor de la escala de Glasgow, que si nosotros vamos de lúcido a deteriorado, ya sabemos, ¿no?
Entonces obedece, localiza, retira, flexión anormal, extensión anormal. La inversa sería extensión anormal, flexión anormal. Luego tendríamos retira, luego flexión, o luego localiza y luego sería obedece, ¿no? Entonces, esa secuencia tenemos que buscar. En todas ellas no hay más que la única que sea congruente es la A, la primera. ¿Ok? Entonces esa es simplemente una secuencia inversa de lo que es un deterioro neurológico. ¿Está muy bien? Entonces el 3, la A. En el 4 es una pregunta muy sencillita. Nos dice, ¿no? ¿Qué concepto es falso? O sea, toditas esas 5 alternativas son verdaderas. Tenemos que conseguir una falsa en relación a la hemorragia subaracnoidea. Por ejemplo, ¿no? Nos dice la A es en un concepto clínico cuya irritación meningia, bueno, pues es verdadera. La B, la etiología más frecuente, hipertensión y aterosclerosis, esa no es esa. No es, digamos, verdadera esta. Entonces, esta sí es falsa. La C, los aneurismas cerebrales cursan en su mayoría con un cuadro de hemorragia, sí, casi todas, ¿no? La D, la hemorragia subaracnoidea, a su vez, está producida más frecuentemente por la rotura, no, también. La E, la hemorragia subaracnoidea, puede acompañarse, ¿no? De sangrado en otras localizaciones. Entonces, la única respuesta falsa es la B. ¿Ya? La 5 simplemente era correlacionar y relacionar, acordarse de la anatomía y topografía del tercer nervio craneal. Este tercer nervio craneal generalmente está asociado casi directamente a la arteria cerebral posterior o también cercana a la arteria comunicante posterior o también a la cerebelosa posterior superior. Entonces miren, todo el componente posterior. Y ahí cuando nos dice, ¿no? Si tenemos un aneurisma cercano a esa estructura, lo más probable que este paciente va a presentar entonces ptosis palpebral, anisocoria, ipsilateral y exotropía. Entonces, la única respuesta favorable para esto es alguna arteria que esté en el componente posterior. Y la única es la primera, arteria comunicante posterior. Las otras no tienen relación estrecha con el tercer nervio craneal, así que no afectaría en nada. ¿Está muy bien? Entonces, la 5 es la A. La 6, la 6 es parecida a la 2. Disculpen, al inicio les dije que era la 5, ¿no? Pero es la 6, es la misma de la 2, solo que con diferente configuración de las alternativas. Entonces, en este caso es la C. Sí, la C. Tomografía craneal para descartar lesiones asociadas, ingresar 24 horas en observación. Entonces, aquellos que han respondido bien la 2, con la 6 tienen su premio. Si aquellos que han respondido mal, aquí también han respondido mal. La 7. En la 7, esta pregunta es un regalo de Navidad ya, ¿no? Un niñito de 12 años sufre pérdida de conciencia breve tras caerse de la bicicleta. Entonces, un TEC. Al llegar a urgencias, está orientado, está despierto, entonces está un periodo de lucidez, con un impacto en la región parietal. 2 horas más tarde, queja cefalea de intensidad rápida y creciente, nos dice, ¿no? Entonces, esa es la configuración típica de un hematoma epidural. No he puesto epidural porque ya, pues ustedes ya lo correlacionarían directamente, ¿no? Simplemente escondidita con el término extradural, fuera de la dura. Entonces, esa es la respuesta, ¿ok? Entonces, el 7, la C, hematoma epidural o su sinónimo hematoma extradural. La 8 es en relación a la hidrocefalia. Nos dice, ¿no? Hay una importante variedad terminológica en las hidrocefalias. Señale la correlación que no es correcta. O sea, de las 5, 4 son correctas y una es incorrecta. Y esa es la que tenemos que marcar. Entonces nos dicen la hidrocefalia obstructiva suele ser de presión alta. Perfecto, sí, sí. La hidrocefalia arreabsortiva es una hidrocefalia comunicante, también, sí, perfecto. La C, la hidrocefalia congénita son más frecuentes en niños, obvio, ¿no? Congénitas se está hablando, entonces ya está relacionando, está dándote la respuesta. Y también más frecuente que sean obstructivas, desde luego, y no comunicantes.
Perfecto. En cambio, la D ya nos habla de otra cosa, ¿no? Dice, la hidrocefalia del adulto por déficit de reabsorción, que sí, sí es por déficit de reabsorción, son hidrocefalias no comunicantes. Ahí ya comienza a alterarse, ¿no? Y depresión alta, no. En los pacientitos o en las hidrocefalias del adulto generalmente son normotensivas o de presión baja. Entonces, esta es la falsa, ¿ok? Y la E, bueno, ya, por descarte, ¿no? Entonces, la única respuesta positiva es la D. En la 9 nos habla sobre los síndromes medulares incompletos, la hemisección medular o el síndrome de Brown-Séquard. Si recordamos, el síndrome de Brown-Séquard es un componente motor ipsilateral, componente de sensibilidad profunda o propioceptiva, también ipsilateral. La única contralateral es la termoalgésica, o sea, temperatura y dolor contralateral. Y ahí la única que no ocasiona entonces es la C, pues, ¿no? Pérdida de la sensibilidad profunda contralateral. Eso no está bien. ¿Ok? El resto sí. Entonces, la respuesta de la 9 es la C. La C. La última nos dice, ¿no? Comparando las malformaciones arteriovenosas y los aneurismas cerebrales, los siguientes hechos son ciertos, excepto, igual, hay 4 verdaderas y una falsa. Entonces, las verdaderas son la A, la B, la C y la E. La A nos dice, ¿no? Los aneurismas cerebrales suelen presentarse con hemorragia subaracnoidea y las malformaciones arteriovenosas con hemorragia intraparenquimal. Verdadero. La B, la epilepsia focal es frecuente en las MAPS y bien rara en los aneurismas. También verdadero. Nos habla de frecuencia, no nos habla de totalidad o de algo absoluto. La C, las malformaciones, o sea, las MAPS, se presentan en pacientes jóvenes, mientras que los aneurismas pacientes mayores. Eso se fue dado desde la primera clase, ¿no? MAPS, jóvenes, aneurismas, adultos. Y es más, les hago recordar, ¿no? Tercera edad, angiopatía mieloide o hemorragia hipertensiva talámica. La D, dice, ¿no? Las hemorragias en las MAPS suelen ser más graves que en los aneurismas. No, esa sí no, esa no es. Y la E dice, no, el riesgo de resangrado aproximadamente es 10 veces. Sí, es así. Entonces, la única respuesta correcta para esta es la C. En resumen, entonces la 1 es neurocisticercosis. La 2 y la 6 es la tomografía para descartar lesiones asociadas e ingresar 24 horas. El 3, la A. El 4, la B. B de bueno. El 5, la A. Arteria comunicante posterior. ¿Ok? El 6, la C. El siete es perdonen, la C. Hematoma extradural, hematoma epidural. El 8 es la D. El 9, la C. Y el 10, la D. Creo que las preguntas han estado bien concisas, completas, y no ha habido confusión ni dudas, ni tampoco se puede decir elementos que puedan plantear, ¿no? Alguna discrepancia. Eso es todo, más bien muchas gracias, sigan estudiando, saquen buena nota, que les vaya muy bien. Hay buenas notas, hay 20, también hay 18, hay 16, hay 14, hay 12, pero también hay jaladitos, hay unos cuantos 10. A ellos les invitaríamos a que sigan esforzándose y esmerándose. Eso es todo por lo pronto, ¿ok? Muchas gracias. Bien, Gracias, doctor. gracias, Pedrito. Continúen con el desarrollo. Danitza levantó la mano. A ver, No, buenas noches, doctor. Me confundí. Sí, dime. sí. No, doctor, me confundí. Ok. Discúlpame. Más bien, Ok. gracias por levantar la mano y saludarnos. Ya, ok. Ya, Pedrito. Ya, listo, gracias, Willy. Doctor Chévere. Acuña. Ujú. Buenas noches, doctor. Sí, por favor, me apoya con la presentación, lo agradecería mucho. Ahí voy, ahí voy. Bueno, buenas noches con todos. Vamos a iniciar la resolución del examen de urología. En- Son 10 Ratito, doctor. preguntas. Sí, no se preocupe, doctor.
Muy bien. La primera pregunta indica cuál de los dos enunciados no es falso. Es decir, estamos buscando el verdadero, ¿verdad? Entonces, los tumores en menomas son frecuentes en la tercera década de la vida, es falso. Habitualmente se presentan en la segunda o pacientes jóvenes. Los marcadores tumorales CEA, alfa-fetoproteína y beta-HTG deben ser evaluados a los 7 días. En realidad, no vamos a buscar CEA, ¿verdad? Vamos a buscar alfa-fetoproteína, beta-HTG y L2. La orquitis viral por viruela es factor de riesgo para cáncer testicular. Bueno, eso es un dato ya. Y acá tenemos la opción verdadera. La radioterapia es una buena opción si el tumor es seminoma. Recordemos que las tumoraciones, las más comunes, los seminomas puros, van bien y tienen muy buena respuesta con radioterapia. Por lo tanto, esa sería la respuesta correcta. ¿Ok? La siguiente pregunta. Paciente mujer de 24 años que ingresa en emergencia por dolor lumbar derecho, el examen de orina, microhematuria, ¿no? Tenemos una hemoglobina de 14, creatinina en 0.8, leucocitos en el 2000. A la ecografía renal pielectasia derecha. En emergencia recibe analgésicos con remisión parcial del dolor. Uroten, a las 6 horas del ingreso, muestra un lito de 7 milímetros en el tercio distal del uréter. Tercio distal. Esas son las palabras claves de esta pregunta, ¿no? Lito menor de 10 milímetros y tercio distal del uréter. Por lo tanto, el tratamiento o la conducta correcta es dar de alta con antiinflamatorios no esteroideos, que son los analgésicos de elección, más tamsulosina, terapia expulsiva, durante 4 semanas. Recordar que la tamsulosina va a hacer mejor efecto si es que el cálculo se encuentra en el tercio distal del uréter. Siguiente pregunta es una paciente mujer de 23 años que refiere urgencia nutricional, disuria desde hace 3 días, examen de orina, leucocitos más de 25 por campo, uricultivo, eco libre positivo. Añade que ha tenido estos episodios en 3 ocasiones desde que inició el 2025. ¿Cuál es el factor de riesgo que no estaría asociado a recurrencia de ITU en este señor? La respuesta en este caso es cistocel, ¿ok? Es una pregunta que puede ser un poco confusa, pero el cistocel en realidad es un hallazgo, es una alteración anatómica, una variante anatómica de la normalidad que en realidad no va a afectar en nada o no va a producir algunas infecciones urinarias, a menos que tenga alguna otra complicación. Entonces la respuesta ahí es cistocel, ¿no? Con respecto al traumatismo urinarios, uno de estos no es verdadero. El trauma vesical extraperitoneal es asociado a fractura de anillo pélvico. ¿Ok? Un poquito más arriba, por favor. El trauma renal grado 2 existe laceración menor de 1 centímetro. La alternativa C dice, el uroten con contraste. En el uroten con contraste, la fase nefrográfica es de elección para evaluar el trauma renal. Ahí lo que estamos buscando es la alternativa falsa, ¿correcto? Entonces, en el uroten con contraste, lo que nosotros buscamos es la fase córtico-medular. Lo que nosotros queremos es esa opción para poder evaluar mejor ya un trauma renal. Así que esa sería la alternativa. La pregunta es 5. Varón de 25 años que recibe, tuvo un accidente de tránsito, ¿no? Presenta inestabilidad hemodinámica con hipotensión marcada. Uroten con contraste, dice, gran hematoma perirenal izquierdo con más de 1 centímetro de laceración de la corteza renal, no extravasación de orina. Ahí, ¿cuál es la palabra clave? La palabra clave es inestabilidad hemodinámica, ¿no? Inestabilidad hemodinámica. Por lo tanto, requiere exploración quirúrgica del riñón. Esa sería la alternativa correcta, la letra A. ¿Ok? Bajamos un poquito, por favor. Muy bien. La sexta pregunta. Varón de 75 años con dolor lumbar, dice, que se incrementa a la bipedestación.
al examen con una próstata incrementada de consistencia, inmóvil y bordes irregulares. ¿Ok? PSA total de 22, biopsia de próstata en Gleason 8, fosfatasa alcalina elevada. Según los datos anteriores, ¿cuál sería el hospedaje clínico? En esta pregunta la palabra clave es el dolor lumbar. Recuerden que el cáncer de próstata tiene metástasis de preferencia ósea, habitualmente vértebras. Entonces, si ya tenemos ese problema y además es un Gleason 8, o sea, es un problema agresivo, un PSA alto, lo más probable es que esa lesión sea un cáncer de próstata avanzado, ¿no? La alternativa es la mujer de 40 años, procedente de ese tipo, acude por tiempo de enfermedad de 3 meses, por dolor lumbar izquierdo, tipo punzada, se le realiza ecografía que reporta litiasis renal. Y el examen de orina microhemática, se le realiza uroten y se evidencia litiasis de 1.5 centímetros. El grupo cálice medio del riñón izquierdo de 1.600 unidades. Ahí el dato clave es el tamaño del cálculo, ¿ok? Para el tratamiento. El tratamiento ideal en ese caso sería una lipotripsia endoscópica láser, ¿ok? No percutánea, percutánea tiene que ser menor de 2 centímetros. Entonces, siguiente pregunta, varón de 46 años, con un tiempo de enfermedad de 1 año, acude por aumento de volumen de hemisferio derecho, ¿no? Niega dolor, ecografía, tumor testicular derecho de 7 centímetros, alfa feto normal, gonadotrofina torácica humana negativa. ¿Cuál es el tipo de tumor que sospecha? Eso básicamente es un dato que tenemos que responder con estadística, o sea, ¿cuál es el cáncer más común? El tipo seminal, ¿no? Tumor testicular tipo seminal. Sería la alternativa C, ¿ok? Siguiente, por favor. Bajamos un poquito. Eso. Acá. Varicocele derecho puede ser producido por, es una pregunta muy puntual. En varicocele derecho siempre tenemos que descartar un tumor retroperitoneal. ¿Ok? Pregunta 10. Pregunta 10, varón de 14 años, desde hace 2 horas, dolor súbito, de costito izquierdo de moderada intensidad, náuseas y vómitos. Examen físico, edema y eritema escrotal, testículo izquierdo con aumento de volumen. Horizontalizado, horizontalizado. Hay varias palabras clave y acá se vienen las más puntuales. Refresco, crema estérico ausente y signo de freno negativo. Estamos hablando definitivamente de una torsión testicular, ¿no? La alternativa correcta es la alternativa B. ¿Ok? Bien, esa sería la corrección de urología. Muchas gracias, doctor. ¿Hay alguna duda? Gracias, doctor. ¿Alguna? ¿Ha levantado una Astrid? Astrid. Sí. Sí, doctor. ¿Qué duda ¿Se me tiene? puede escuchar? Sí, comenta. Tengo dudas en las preguntas, la pregunta 6 y la 7. En la 6 quería preguntar por qué no puede ser localmente avanzado y en la 7 quería preguntar en el flujograma del plan de trabajo menciona que cuando es de 1 a 2, que yo recuerde bien, está tanto la litotripsia como la nefrolitotomía. No sé si me estoy equivocando, pero aparte de eso, o sea, es como puede ser cualquiera de los dos. Y también se evalúa las unidades Hounsfield y en este caso está 1600, o sea, más de 1000. Por eso era mi duda, porque ambas no podrían ser. Gracias. Correcto. En la primera pregunta que usted menciona, ahí, ¿por qué no podría ser localmente avanzado? Porque el enunciado describe dolor lumbar. Cuando hablamos de dolor lumbar, como le mencioné, probablemente estamos hablando de un compromiso óseo. Si es que ya es un T4, es una enfermedad avanzada, ¿no? Ahora, en la siguiente pregunta, con respecto a las unidades Stanfield, está bien la apreciación, ¿no? Eso me va a ayudar a decidir. Pero recuerden que el tamaño es algo que debe prevalecer. Tengo un cálculo de 1.5, ¿ya? De 1.5 centímetros. No voy a tratar con una nefrolitotomía percutánea, ¿ya? Ahora, con respecto a usted se refiere a una litotripsia endoscópica, disculpen, una litotripsia extracorpórea.
Sí, doctor, lo que mencionaba en el flujograma, por eso tenía una... bueno, no, lo Una que yo marqué fue la litotripsia. nefrolitotomía percutánea, teniendo en Ya. cuenta las unidades Hounsfield. Esa era mi duda, si prevalece más que nada el tamaño o si lo que prevalece es valorar las unidades Hounsfield o la dureza del El cálculo. tamaño. El tamaño. Porque Tamaño. estás Porque teniendo estás como teniendo una como opción una... ahí, la opción del láser. No te está ofreciendo ninguna otra eh, energía, ¿no? No estamos hablando de litotriptor neumático o ondas de choque, ¿no? Si ya te aparece el láser en las alternativas, el láser es la mejor opción, ¿no? Ya. Muchas gracias, doctor, por la aclaración. Ok. Ok. Bien, bien. Eso sería todo. Gracias. Doctor, Cielo está levantando la sí, doctor, yo mano. tenía la misma duda Bien. que mi compañera Astrid, debido a que a nosotros en clase nos enseñaron que de 1 a 2 centímetros se podía hacer lo que es LEOCH, o sea, litotricia, ¿no? O también lo que es una nefrolitotomía percutánea. Y en este caso mencionaba que siempre LEOCH debería ser menos de 1000 unidades Hansfield. Entonces no entraría en el criterio. Al menos así nos enseñaron en clase. Inclusive hay un cuadro de... Hay un esquema donde siguen para la terapéutica. Claro, coincido con usted. O sea, no estamos dando como alternativa correcta que sea litotripsia extracorpórea o LEOS, ¿no? Porque tenemos más de 1600 unidades Hansfield. Ahí lo que tenemos que marcar es la mejor opción. Por un cálculo de 1,5 centímetros, no vamos a hacer una nefrolitotomía percutánea, donde está indicado la nefrolitotomía percutánea de 2 centímetros a 2,5 centímetros o más. ¿Entienden? La mejor opción que se le presenta en la pregunta es la litotripsia endoscópica láser, debido a que el cálculo es pequeño y con el láser no tengo ningún problema para destruir ese cálculo. ¿Me entienden? Entiendo, doctor. Sí, entiendo. Gracias, doctor. Bien. Una dudita, una consultita más sin molestarlo. En caso no sea efectiva después de los intentos con la litotripsia, ¿sí recién se podría aplicar la nefrolitotomía? Creo que no Creo que estamos no estamos entendiendo el entendiendo. concepto de la nefrolitotomía láser, discúlpeme, de la litotripsia láser. Con la litotripsia láser, ustedes ingresan directamente a la localización del cálculo y priorizan el cálculo. ¿Entiendes? No estamos hablando de ondas de choque. No estamos hablando de una litotripsia extracorpórea. ¿Ok? Entonces, ante la opción de yo tener la posibilidad de litotripsia extracorpórea versus enfrentar al cálculo, destruirlo y volverlo polvo, la mejor opción siempre va a ser la litotripsia. Creo que ahí de repente, no sé si de repente estoy captando mal la duda para que puedan entenderlo mejor. No sé si se aclaró. Ya sí, doctor, estaba confundiendo los métodos. Gracias, más bien. Ok. Bien, si no hay más dudas, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, chicos, a mí me toca la última parte, que es la de oftalmología. Voy a compartirles las preguntas. ¿Se ve ahí, por favor? Bueno, habrán notado en oftalmología las preguntas estuvieron realmente sencillas. La primera pregunta es, ¿el tratamiento más recomendado actualmente en el manejo de ambliopía u ojo perezoso es la oclusión, ¿no? O parche. Como ya sabemos, la ambliopía es un trastorno del desarrollo del sistema visual, ¿no? Entonces, lo que se requiere es tratar de rehabilitar esa función visual, ocluyendo el ojo que no es el dominante, ¿no? Entonces, ¿qué es el dominante, perdón? Y hacer trabajar al ojo que no trabaja, ¿no? Es el parche o oclusión la alternativa correcta.
La segunda pregunta, una de las siguientes estructuras anatómicas oculares es avascular, es decir, no tiene vasos sanguíneos, ¿no? Entonces ahí la respuesta correcta es obvia, es recontra fácil, era el cristalino, ¿no? El nervio óptico tiene sus nervios, sus vasos, perdón, venas y arterias. El iris obviamente es un enmarañado, al igual que la coroides es un enmarañado de vasos, y la conjuntiva obviamente también tiene sus vasos, ¿no? La respuesta correcta ahí es cristalino. La tercera pregunta, con respecto a la exploración oftalmológica básica, marque la incorrecta, dice, ¿no? Para la toma de la agudeza visual se debe colocar el paciente a 6 metros o 20 pies, por algo nuestra cartilla de Snellen tiene esa anotación, ¿no? La presión intraocular o PIO se puede evaluar de manera digital, aproximadamente la presión ocular normal la podemos palpar, ¿no? En un ojito, palpándonos la punta de la nariz, ¿no? Tiene la misma consistencia digamos, de la presión normal de nuestros ojos. O sea, sí se puede hacer un tamizaje de presión ocular haciéndole digitopresión al globo ocular, ¿no? La tercera, si observamos una pupila más grande que la otra, se llama anisocorias. Obviamente desde hasta neurología sabemos eso. El oftalmoscopio directo ofrece una imagen real no invertida, eso es correcto. La indirecta sí, habrán visto en sus prácticas que sí nos presenta imágenes invertidas, ¿no? Y la incorrecta es, para la evaluación de agudeza visual, se debe evaluar los dos ojos a la vez, ¿no? Eso es incorrecto. Nosotros cuando hemos hecho las prácticas han visto que para hacer la agudeza visual se hace cada ojo por separado. La cuarta pregunta, ¿cuál es la causa de ceguera no reversible? Aquí, bueno, tenemos 4 causas de ceguera reversible, que son la catarata, los errores refractivos, una de ellas es el astigmatismo y la miopía, ¿no? Ellos son reversibles, se puede revertir esa ceguera, pero el glaucoma no. Lo que nosotros perdemos en el glaucoma es fibras nerviosas, que como sabemos eso no se puede regenerar, ¿no? Entonces la respuesta correcta ahí es glaucoma. La respuesta C. La quinta pregunta, paciente de 22 años que acude por dolor intenso, ojo rojo y lagrimeo constante de ojo derecho. En la exploración del polo anterior se encuentra una úlcera corneal de 2 milímetros de diámetro. Si además cuenta que es portador de lentes de contacto y que ha pasado el fin de semana en el campo bañándose en lagos con medidas higiénicas que reconoce no han sido las más adecuadas para sus lentes de contacto, ¿no? ¿Qué debe descartar en función a estos antecedentes? Conjuntivitis por adenovirus, no nos menciona ninguna infección de vía aérea o intestinal. Candida albicans, ¿no? Pues generalmente estas infecciones se dan en inmunocomprometidos. Toxoplasma, no tenemos mucha frecuencia de estas úlceras. Y glaucoma, no, obviamente, porque es un paciente en el cual, para empezar, es joven, no tiene alguna otra descripción que se aparezca glaucoma. Entonces, aquí la respuesta correcta es la acantamoeba. Recuerden que las amebas están presentes en aguas estancadas, ¿no? Como los lagos, ¿no? Y digamos, acúmulos de agua que no tengan circulación, ¿no? En estos lugares podemos tener la presencia de amebas y una de ellas es la acantamoeba. Entonces, la respuesta correcta acá es úlcera corneal por acantamoeba. Esa era la clave. Sexta pregunta, la presencia de contenido purulento o pus en la cámara anterior se conoce como hipopion, chicos. Ifema es sangre, la queratitis obviamente es una inflamación de la córnea, la úlcera corneal no es, y postfagma es la hemorragia subconjuntival. ¿Ya? Entonces ahí la respuesta correcta es la hipopion. La séptima pregunta, paciente mujer de 28 años que acude a la consulta por presentar enrojecimiento de ambos ojos con gran cantidad de secreciones no espesas, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, reacción folicular, hemorragias subconjuntivales difusas y adenopatía preauricular palpable. Comenta que recientemente, hace unos días, estuvo resfriada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, ahí la respuesta correcta es conjuntivitis viral porque nos relata toda la historia de una infección viral y que finalmente nos va a tener compromiso de la conjuntiva, ¿no?
Este dato de hemorragias subconjuntivales difusas nos orientan a un adenovirus, ¿no? Son las únicas que nos dan conjuntivitis hemorrágicas. Y más o menos estas infecciones duran de 3 a 4 semanas, ¿no? Son conjuntivitis que duran mucho. Las conjuntivitis bacterianas sabemos que tienen secreciones espesas, acá nos dicen no espesas. Las fúngicas no son tan comunes, ¿no? Son también vistas más en inmunocomprometidos. Las alérgicas generalmente en personas jóvenes, menores de 15 años. Y bueno, conjuntivitis tóxica no nos mencionan ningún antecedente de quemadura o contacto con alguna sustancia química, ¿no? Entonces la respuesta ahí es conjuntivitis viral. La octava pregunta, un paciente varón de 34 años trabaja como personal de limpieza. Refiere que al realizar la desinfección de los pisos le salpicó una mezcla en la cara y región pericular de ojo izquierdo. Ahora presenta mucho dolor y dificultad para abrir los ojos. El tratamiento inmediato de las quemaduras oculares por sustancias químicas es instilación de colirios midriáticos, no, ¿para qué vamos a dilatarle la pupila? Instilación de colirios anestésicos, tampoco. Instilación de colirios antibióticos, puede ser. Analgésicos sistémicos, también puede ser. Pero ya hemos eso recalcado mucho, tanto en sus prácticas como en las clases teóricas. Cuando tengamos nosotros contacto con sustancias químicas, lo primero que tenemos que hacer es lavado ocular con mínimo 2 litros de suero fisiológico o si no agua corriente, aunque sea del caño, pero no en un chorro. Debe ser un goteo lento, no un chorrito lento, para no seguir lastimando nuestra superficie ocular. Entonces acá la respuesta correcta es lavado ocular con mínimo 2 litros de suero fisiológico o agua abundante. La 9, mujer que acude a consulta por disminución de visión progresiva de aproximadamente 7 días de evolución en ojo izquierdo. Hiperemia y dolor ocular sordo, ¿ya? Además refiere que estuvo presentando dolor articular en manos constantemente y aún no tiene tratamiento. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Queratitis traumática, no nos hablan de ningún trauma acá. Glaucoma agudo, ¿no? Tampoco. El dolor en el glaucoma agudo es muy intenso. Acá nos dice un dolor ocular sordo, o sea, no es muy intenso. Conjuntivitis aguda, no nos dice nada de secreción, que es lo que principalmente caracteriza cualquier conjuntivitis. Y bueno, hemorragia subconjuntival tampoco nos dice nada, ¿no? Habitualmente la hemorragia subconjuntival es asintomática, solo se ve el color rojo de la sangre, ¿no? Entonces aquí la respuesta es uveitis anterior aguda. ¿Qué nos puede orientar acá? El dolor articular, ¿no? Generalmente se puede ver alguna artropatía, ¿no? Alguna enfermedad autoinmune. Entonces eso nos puede generar uveitis anteriores, ¿no? Es muy frecuente en las enfermedades autoinmunes. Entonces la respuesta correcta ahí es uveitis anterior aguda. Y la última pregunta, ¿son causas de ojo rojo en las cuales corre el riesgo de la visión del paciente? Excepto, ¿ya? Las uveitis, obviamente, va a tener compromiso visual. Las escleritis posteriores, sobre todo, son las que nos pueden dar compromiso de la visión. Queratitis por úlcera viral, úlcera corneal, obviamente, cuando tenemos una opacidad en la córnea, vamos a tener compromiso de la visión. Y obviamente el glaucoma agudo por cierre angular nos va a generar pues edema de la córnea, dolor y eso nos va a generar pues disminución de la visión. Lo que habitualmente no nos da disminución o compromiso de la visión es la conjuntivitis viral. Entonces la respuesta D. Bien chicos, ¿hasta ahí alguna duda? Puntos.